soy miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia, o más bien miembro de un proyecto que se llama Convivencia, que es más que una revista, que se hace desde Pinar del Río. Soy economista de profesión. Siento miedo porque vivir en medio de un totalitarismo da miedo. Y no solo siendo disidente, sino sin ser disidente en Cuba, el miedo es la realidad de todos los días. La gente vive con miedo. Así que los que disentimos vivimos con más miedo. A lo mejor con un poquito más de fuerza para enfrentarlo, pero con mucho miedo. Y sí, temo por la vida, no solo físicamente, sino por la vida que podemos tener que vivir, los momentos que podemos tener que vivir en Cuba, dada la situación que hay y la que puede presentarse en cualquier momento. Pero al mismo tiempo implica también ser la persona que vive en Cuba, en un país donde no hay nada de libertad, pero la persona que vive en Cuba libre, de una manera libre. La persona que vive en Cuba también diferente a los demás y puede expresarse como quiere. La persona que en Cuba, a diferencia de otros, tiene un proyecto de vida, que no es conformarse con lo que hay allí. Así que al mismo tiempo que implica una cosa negativa, pues también da mucha esperanza y muchas energías para vivir. El centro cívico fue para mí como quien descorre las cortinas de un teatro, ¿no? Como quien sube el telón de mis ojos. Yo, cuando empecé en el Centro de Formación Cívica y Religiosa, empecé a ver de verdad la realidad con otros ojos. Obtuve instrumentos que no tenía antes para poder ver, analizar la realidad, para pensar que la realidad podía cambiar. Muchos de los que estábamos en el equipo de Vitral pasamos al equipo de Convivencia y la hacemos con el mismo estilo, con el mismo perfil, la revista. Pero también Convivencia es un proyecto que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, la persona, como persona plena, formar a la persona como una persona que quiere vivir en libertad, como una persona consciente de su dignidad, consciente de sus derechos. Y por otra parte, ayudar o contribuir un poco a la reconstrucción del tejido de la sociedad civil en Cuba, que es el ambiente natural donde una persona plena, donde una persona bien formada puede vivir. Y tender puentes entre los diferentes grupos de la sociedad civil, entre las diferentes personas, ayudar a buscar una ética de mínimos que nos haga poder convivir. Para eso hacemos tertulias, para eso establecemos relaciones con muchos grupos de dentro de Pinar del Río y de fuera de Pinar del Río. Hacemos encuentros con diferentes temáticas. Hacemos audiovisuales. Habíamos hecho en el patio de mi casa una terraza y un pantry y un baño para reunirnos, para hacer tertulias, para hacer debates de películas, para convivir en Pinar del Río. Y bueno, ese patio fue confiscado por el gobierno cubano. Fue confiscado con el pretexto de que había sido una construcción ilegal en el patio de mi casa, pero después de haber sido sancionado con una multa de 600 pesos y haber sido sancionados también a pagar un arrendamiento durante un tiempo por lo construido, pero eso no bastó, no fue suficiente y el gobierno decidió confiscarlo. En Cuba no hay ningún cambio esencial. En Cuba no hay respeto por las libertades individuales, no hay respeto por los derechos, no ha cambiado esencialmente nada en Cuba. Pero yo tengo que decir algo, las mínimas y cosméticas, superficiales transformaciones que se han hecho dan un poco de espacio para que los cubanos podamos aprovecharlas y empujar mejor la realidad cubana hacia la Cuba que queremos. Pero eso depende ahora de los cubanos, depende mucho de los cubanos. Claro que también depende del gobierno cubano, pero está en nuestras manos hacer que cada vez dependa menos de la voluntad del gobierno cubano, porque yo no creo que el gobierno cubano tenga voluntad de cambio. No ha manifestado que tenga voluntad de cambio en ningún momento. O sea, esas pequeñas transformaciones son el resultado de la presión que ha habido en Cuba,
de la situación económica, de la situación internacional, pero no de la voluntad de cambio del gobierno. Entonces, creo que queda mucho en nuestras manos, queda en nuestras manos la responsabilidad de empujar el muro que nos tiene encerrados en Cuba.